Rescate del dolor original. La neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. Carl Jung. Los problemas no pueden ser resueltos con palabras, sino únicamente a través de la experiencia. No solo la experiencia correctiva, sino mediante el alivio de los temores originales. Tristeza, ira. Alice Meyer. Creo que si la teoría que explica la búsqueda del dolor original fuera mejor entendida, revolucionaría el tratamiento de la neurosis en general y las conductas compulsivas, adictivas en particular. A menudo, los pacientes que necesitan desesperadamente rescatar sus sentimientos son drogados con tranquilizantes. En nuestro centro de tratamiento, Life Plus, en Los Ángeles, hemos tropezado con algunos profesionales de la salud mental que no pueden entender por qué no deseamos prescribir medicamentos a nuestros pacientes. Creemos que la única manera de superar los desórdenes compulsivo-adictivos es mediante el rescate de los sentimientos. Nos especializamos en el tratamiento de la codependencia, que tiene su origen en la vergüenza malsana, que nos produce el sentimiento de inseguridad y de incapacidad como seres humanos. La vergüenza, que debe de ser saludable señal de limitación, se convierte en un agobiante estado del ser, en una identidad. De esta manera, el individuo pierde contacto con su yo auténtico y luego solo consigue lamentarse por la pérdida de su identidad. Clínicamente, esta situación se denomina distimia o depresión crónica leve. En mi libro, Unholding the Shame That Bleeds You, demostraré cómo la vergüenza recurrente es la emoción dominante, vinculada nuestros sentimientos con la vergüenza, de modo que cuando sentimos ira, pensar, temor o incluso alegría, también sentimos vergüenza. Pasa lo mismo con nuestras necesidades e impulsos. Una vez que nuestros sentimientos están dominados por la vergüenza, nos aturdimos. Este aturdimiento es la precondición de todas las adicciones, porque la adicción es la única forma en que la persona puede sentir. Por ejemplo, un hombre crónicamente deprimido que se convierte en un ejecutivo superactivo solo es capaz de sentir cuando está trabajando. Un alcohólico o un drogadicto se siente bien cuando bebe o cuando consume drogas que alteran el humor. El adicto a la comida experimenta una sensación de satisfacción y bienestar cuando tiene su estómago lleno. Cada adicción hace que la persona tenga sensaciones agradables o que evite las sensaciones dolorosas. La adicción altera el dolor del niño interior, espiritualmente herido. Uno queda dolorosamente degradado ante sus propios ojos y se convierte en un objeto de desprecio para sí mismo. Cuando una persona cree que ya no puede ser, pierde el contacto consigo misma. Los estados de éxtasis en una adicción le brindan una sensación de bienestar y de comunión. Cada vez que una persona con su vergüenza bien desarrollada hurga en sus sentimientos, se siente atormentada. Por eso, opta por atenuar ese dolor. La atenuación de nuestro dolor se logra a través de la defensa del ego, recurso que utilizamos cuando la realidad se vuelve intolerable. La defensa del ego puede adquirir diversas formas: la negación, no la ocurrimiento real; la represión, nunca sucedió; la disociación, no recuerdo lo que sucedió; la proyección, te ocurre a ti, no a mí; la conversación,
como cuando tengo una relación sexual, siento que está sucediendo. Y la minimización sucedió, pero no tiene importancia. Básicamente, a través de la defensa de nuestro ego, nos distraemos del dolor que sentimos. La supremacía de las emociones. El psicólogo Silvan realizó una importante contribución a nuestra comprensión de la conducta humana al plantear la supremacía de las emociones. Nuestras emociones son formas de experimentar inmediata. Cuando experimentamos emociones, entramos en un contacto directo con nuestra realidad física, debido a que nuestras emociones son una forma de energía, son físicas, se expresan en los organismos antes que nos percatemos conscientes de que están allí. Dawkins identifica 9 emociones innatas que se manifiestan en diferentes expresiones faciales. Cada niño nace con expresiones grabadas con anticipación en sus músculos faciales, y los investigadores han mostrado que los seres humanos de todas las culturas identifican estas emociones de la misma manera. Son las comunicaciones básicas que necesitamos para nuestra supervivencia biológica. A medida que nos desarrollamos, las emociones se convierten en el medio para pensar, actuar y tomar decisiones. Dawkins considera que las emociones son nuestros motivadores biológicos innatos. Las emociones intensifican y amplían nuestra vida. Sin emociones, nada importa realmente. Con emoción, cualquier cosa es trascendente. Según la teoría Dawkins, los 6 motivadores principales son el interés, el goce, la sorpresa, la pena, el miedo, la ira. Este autor 20 considera que a la vergüenza como una emoción auxiliar, caracterizándola como un súbito, inesperado descubrimiento que detiene o limpia lo que está ocurriendo. Nuestro mecanismo defensivo nos da respuestas innatas. Cuando leemos algo malsano, nuestro labio superior y nariz suben y la cabeza se va hacia atrás. Cuando probamos o ingerimos una sustancia perjudicial, el diagnóstico provoca que escupamos o vomitemos. Como nuestros otros reflejos, estos van evolucionando biológicamente para protegernos de las sustancias peligrosas, pero también los utilizamos para manifestar nuestras aversiones no físicas. En otras palabras, nuestras emociones son nuestras más grandes facultades. Las tenemos para cuidar que nuestras necesidades básicas. Cuando una de nuestras necesidades se está siendo amenazada, nuestra emoción no la hace notar. Se acepta que mostraremos nuestra alegría, interés o sorpresa, que según Dawkins son emociones positivas, o al menos eso nos dice. Pero cuando reprimimos nuestro temor, tristeza y enojo, también activamos nuestra capacidad para sentir emoción. Interés o curiosidad. Como eso es lo que les ha sucedido a nuestros padres, ellos no nos permitieron tener esos sentimientos. A los niños se les avergüenza por ser demasiado emocionales, curiosos y intuitivos. El de terapia Harvey Hawkins, llamado asesoramiento de reevaluación, es similar al rescate del dolor original. Hawkins sugiere que cuando la emoción que acompaña una experiencia traumática es bloqueada, la mente no puede evaluar o asimilar una experiencia.
Cuando la energía emocional bloquea la resolución del trauma, la mente misma queda reducida en su habilidad para no funcionar. Con el paso de los años, la capacidad de la mente se ve mermada cada vez más porque el bloqueo de la energía emocional se intensifica con cada experiencia similar. Cada vez que tenemos una nueva experiencia, de alguna manera es similar al trauma original. Nuestros ancestros, nuestros sentimientos adquieren una intensidad desproporcionada con respecto a lo que realmente sucede. Previamente me he referido a esto como regresión de edad espontánea. Nos ocurre lo que al famoso perro Pavlov, al que le hacían oír el sonido de una campana cada vez que iba a recibir alimentos. Después de cierto tiempo, el oír la campana provocaba que el perro una intensa salivación, aunque no se le diera ningún alimento. De igual forma, nosotros podemos sentir una inmensa tristeza cuando escuchamos un villancico navideño que despierta en nuestra memoria la escena de nuestro padre embriagado arruinando la Navidad. El niño herido que se encuentra en nuestro interior está lleno de energía no resuelta debido a la tristeza de los traumas de la niñez. Una de las razones por las que poseemos la tristeza es para finiquitar los sucesos dolorosos que he pasado. Así nuestra energía puede ser utilizada en el presente. Cuando no nos permitamos lamentarnos, esa energía se congela. Una de las características de las familias disfuncionales es que ellas está prohibido sentir. Esta situación no les permitió a su niño interior saber ni siquiera qué era lo que usted sentía. Otra peculiaridad es el tipo de familia, es que en ellas la norma es no hablar. Por lo tanto, la expresión de las emociones está prohibida. En algunos casos, esta refería a que usted solamente podía expresar ciertas emociones. Según las familias, existían diferentes variaciones sobre sus reglas de no hablar. En mi familia, todas las emociones, excepto la culpa, estaban prohibidas. Se les consideraba una debilidad. Se me decía una y otra vez: no seas tan emocional. Mi familia no era distinta a miles de familias occidentales que cargan con la tradición de 300 años de racionalismo. El racionalismo es la creencia de la razón es suprema. Ser razonable es lo que constituye ser humano, mientras que ser emocional es ser menos que humano. La represión y el tener que avergonzarnos por tener emociones ha sido la norma en la mayoría de las familias occidentales. Emociones reprimidas. Como las emociones son energía, claman por ser expresadas. Los niños de las familias disfuncionales no suelen juntarse con aliados, con alguien a quien expresarle sus emociones, de modo que expresan de la única manera que saben, actuándolas, exterior o interiormente. Mientras más temprano ocurre la represión, más deductivas son las emociones reprimidas. Estas emociones no han sido expresadas, son lo que yo domino dolor original. El rescatado dolor original pretende reexperimentar estos traumas iniciales y expresar las emociones reprimidas. Una vez que eso se logra, la persona ya no tiene que actuar ni interior ni exteriormente las emociones reprimidas. Hasta hace poco había escasa evidencia científica que apoyara el rescate del dolor original. Freud escribió extensamente sobre represión, disociación y desplazamiento y los definió como defensas primarias
del ego. Pensó que una vez formadas estas defensas, funcionan automática e inconscientemente. Sin embargo, no puedo explicar exactamente cómo funcionan estos mecanismos. Por ejemplo, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando reprimimos nuestras emociones dolorosas? Los terapeutas han podido describir algunas de las formas en que funcionan estos mecanismos defensivos. Por ejemplo, sabemos que una emoción puede ser atenuada tensando los músculos. A menudo, la gente rechina los dientes y tensa las mandíbulas cuando está enojada. También las emociones pueden ser frenadas, conteniendo el aliento, respirar rápida y ligeramente, en una forma común de evitar el dolor emocional. Las personas también detienen sus emociones por medio de una fantasía. Durante la primera etapa de mi vida, temía mostrar mi enojo. Tenía una fantasía acerca de expresarlo, que terminaba en un rechazo catastrófico o en castigo. Con esta fantasía me provocaba tensión muscular y respiración agitada. La aflicción y el cerebro. Actualmente empezamos a comprender más ampliamente la defensa del ego, gracias a las investigaciones sobre la química del cerebro y sobre su filosofía, dejándolo de lado la defensa del ego. Se llega a las primeras emociones. El rescate del dolor original permite que una gran recuperación al facilitarle a uno sentir estas emociones contenidas del pasado. ¿Cómo se desarrolla este fenómeno? El neurólogo Paul MacLean ha descrito un modelo del cerebro que nos ayuda a entender cómo nos afecta el trauma. MacLean describe que el cerebro como temario, es decir, dividido en tres partes. Estas tres partes de nuestro cerebro conforman nuestra herencia evolutiva. El cerebro más primario es el reptil o el visceral. Este cerebro contiene nuestra más primitiva estrategia para la seguridad y la supervivencia. La repetición, por ejemplo. La lagartija vive una vida muy sencilla. Pasa los días comiendo algunas moscas y mosquitos y tratando de evitar ser comida ella misma. Repite este patrón hasta la muerte. Esta repetición tiene un valor de supervivencia. También el cerebro visceral mantiene nuestras funciones físicas automáticas, como la de respirar. Suele hacer notar a las personas que nuestras lagartijas surgen cuando nos casamos y nos enfrentamos con las costumbres de toda una vida de otra persona. El siguiente elemento de nuestro cerebro es el paleomamífero o cerebro de sensaciones. Técnicamente se le denomina sistema límbico. Cuando entraron en la escena evolutiva de los mamíferos de sangre caliente, nació la energía emocional. El sistema límbico contiene nuestros sentimientos de excitación, placer, ira, miedo, tristeza, alegría, vergüenza, disgusto y asco. El sistema más sofisticado de nuestro cerebro es la neocorteza o cerebro pensante. A través de él somos capaces de razonar, utilizar el lenguaje, hacer planes para el futuro, resolver problemas complejos y muchas otras cosas. Según estos tres sistemas cerebrales, son independientes, pero se complementan para mantener el equilibrio de todo el cerebro. Este equilibrio está gobernado por la necesidad de mantener al mínimo la aflicción dolorosa. El cerebro no tiene ningún problema con las aflicciones ocasionales de la vida. Emplea la expresión de la emoción para mantener el equilibrio.
Cuando nuestra aflicción alcanza cierto nivel, expresamos ira, lloramos de tristeza, o sudamos, o temblamos de miedo. Los científicos han demostrado que las lágrimas eliminan sustancias químicas causantes de tensión que acumulan durante el trastorno emocional. El cerebro naturalmente procede a buscar el equilibrio mediante la expresión de la emoción, a menos que hayan enseñado a inhibirlo. Los niños que se desarrollan en familias con problemas aprenden a inhibir sus emociones de 3 maneras. Primera, no se los toma en cuenta. Segunda, no tienen modelos sanos para expresar su emoción. Y tercera, son avergonzados, castigados por expresar sus emociones. Estos niños son realmente golpeados por tener miedo, enfadarse o estar tristes. Pero cuando se inhiben las emociones o cuando la presión que sentimos es insoportable y crónica, el cerebro está en dificultades. Cuando esto ocurre, el sistema cerebral plantea medidas extraordinarias para mantener el equilibrio. Estas medidas son las defensas del ego. La huella del trauma inicial. Cuando más pronto son inhibidas las emociones, más profundo es el daño. Existen evidencias de que hay un proceso en la maduración cerebral que sigue básicamente la secuencia evolutiva de la formación del cerebro. Los neurocientíficos han demostrado que el cerebro visceral predomina en el feto durante las últimas etapas de embarazo y en el primer periodo postnatal del bebé. El sistema límbico empieza a operar durante los primeros 6 meses de vida. El sistema emocional permite que la importante vinculación inicial tenga lugar. La neocorteza todavía está desarrollándose durante nuestros primeros años y el cerebro pensante necesita un ambiente adecuado y una estimulación correcta para desarrollarse sanamente. Al estudiar el crecimiento cognitivo de los niños, Piaget nos halló verdadero pensamiento lógico hasta los 6 o 7 años de edad. En tanto algunos de los hallazgos de Piaget han sido cuestionados, este parece representar el punto crucial. Cuando reflexionamos sobre el hecho de que el cerebro visceral tiene que ver con la supervivencia y está gobernado por la repetición, la idea de la huella permanente adquiere sentido. El neurocientífico Robert afirma que es difícil desarraigar los recuerdos traumáticos porque fueron fijados por reacciones que nos han salvado la vida. El cerebro visceral aprende y difícilmente olvida. Así el trauma permanece por tiempo indefinido. Todo aquello a lo que sobrevivía el niño en los primeros años de su vida, época de incierta vulnerabilidad, quedará registrado. La compulsión de repetir. La investigación neurológica apoya que cada psicoterapeuta desde Freud hasta presente sabe antes que nada que la persona neurótica tiene la compulsión de repetir. También hay una explicación neurológica para las severas reacciones que mencioné antes. Los investigadores del cerebro han sugerido que las acrecentas huellas neuronales de experiencias de tensión testigivada para formar la reacción del organismo a estímulos recibidos cuando ya es adulto, las experiencias dolorosas realmente se graban en nuestro cerebro, de modo que éste se encuentra cada vez más preparado para reconocer
como dolorosos aquellos estímulos que para otras personas pasarían inadvertidos. Esto apoya la teoría de que, una vez que el núcleo del cerebro es determinado durante la infancia, actúa como un filtro supersensible que moldea eventos subsecuentes. Las contaminaciones del niño herido caen en esta categoría. Cuando un adulto con un niño interior herido experimenta una situación similar a un suceso doloroso anterior, se desencadena también la reacción original. Se reacciona con intensa emoción ante algo que es realmente trivial e inocuo, es decir, se responde a lo que no existe en el exterior, pero aún esté presente en nuestro interior. Esto es lo que escribiendo durante un crucero durante el cual visitaremos las capitales de Europa. Cuando llegamos a Francia, mi hija me sugirió que tomáramos el tren a París en lugar del autobús, que tarda 2 horas más. En el recorrido he intentado evitarle traumas a mi hija. Ella es espontánea, curiosa y le encanta la aventura. Sin embargo, yo me sumergí en obsesivos análisis acerca de su sugerencia. Durante la noche desperté varias veces pensando, ¿y qué pasa si el tren se descarrila? ¿Qué pasa si llega tarde y el barco nos deja? La sencilla sugerencia de mi hija provocó una reacción exagerada en mí. Cuando yo era pequeño, mi padre me abandonó y ahora mis pensamientos obsesivos se centraban en no poder regresar al barco, que me dejaran. Las defensas del ego y el cerebro con puertas. El rescate del dolor original descansa en la hipótesis de que el dolor emocional inicial es atenuo e inhibido. Lo actuamos exteriormente porque nunca ha sido expulsado. No sé lo que pueda expulsar, pues nuestro mecanismo inhibidor de defensa del ego nos impide saber que el dolor emocional está allí. No puedes saber lo que no sabes, es un lema que empleamos en terapia. Actuamos exteriormente los sentimientos, los actuamos interiormente o los proyectamos hacia otros. Como no podemos sentirlos y como cuestión nos termina, necesitamos ser expresados, actuarlos hacia el interior o hacia el exterior. Y proyectarlos son las únicas maneras de expresar lo que se conoce en nuestro interior herido. Pero estas son las soluciones permanentes. Mi compulsión, actitud clásica del niño herido, no terminó cuando dejé de beber, simplemente lo cambié por el trabajo compulsivo. Hasta que no rescaté el dolor original de mi niño herido, continué actuándolo hacia el exterior, en mi insaciable necesidad de excitación y de alteración de humor. Mis defensas del ego mantuvieron inhibidas las emociones. Hace apenas 10 años descubrí los principales patrones de codependencia. El incesto físico y no físico, y el alcoholismo que dominaba mi historia familiar multigeneracional hasta que no lo deseché. Mis ilusiones y negativas acerca de mi familia y mi infancia, no pude descartar mi dolor original. Las investigaciones sobre el cerebro afectadas pueden ayudar a explicar cómo funcionan las defensas del ego. Descubrió que una reacción biológica adaptable para exhibir el dolor que se le denomina puerta neuronal. Los 3 sistemas cerebrales que posee el cerebro truino tienen fibras interconectadas que realizan tanto una función facilitadora como una función inhibidora. Con las puertas neuronales
se controla la información entre los tres sistemas. Lo que llamamos represión puede ocurrir principalmente en la puerta, que está entre el cerebro que piensa y el que siente, expresándolo en forma más simple posible. Cuando el dolor emocional en el sistema límbico alcanza el punto más alto, un mecanismo automático cierra la puerta que comunica con la neocorteza. Es como si el ruido intenso llegara a otra habitación y usted cerrara la puerta para no oírlo. Freud pensaba que las principales defensas del ego se integraban en defensas secundarias, más sofisticadas conforme maduraban el ser humano. Estas defensas asumen la calidad de razonamiento, por ejemplo, racionalizar, analizar, explicar y minimizar. Trabajos recientes sobre el sistema límbico realizados apoyan esta teoría. Este investigador señala que el sistema de puertas de la neocorteza, el cerebro pensante, se encarga de suprimir los hábitos y recuerdos del pasado. La neocorteza se ocupa profundamente de suprimir el pasado. Así nuestro cerebro pensante puede funcionar sin ser molestado por el ruido y las señales generadas en nuestro mundo interior. Pero estas señales no se van, sino que, suponen los investigadores, siguen viajando por circuitos cerrados de fibras nerviosas dentro del sistema límbico. De este modo, las defensas del ego evitan la tensión y el dolor. Pero estos se quedan ahí. Debajo de la corteza son registrados como un desequilibrio, una secuencia de acciones abortada que espera su liberación e integración. La energía del trauma original subsiente como una tormenta eléctrica que reverbera tensión por todo el sistema biológico. Personas que llevan una vida aparentemente racional pueden seguir soportando una vida emocional tormentosa. Sus tormentas continúan porque el dolor original no ha sido resuelto. Rescate del dolor original. El rescate del dolor original pretende, de hecho, experimentar esos sentimientos reprimidos. Yo lo llamo proceso de descubrimiento. Es lo único que producirá el cambio, que segundo orden, es decir, el cambio profundo que verdaderamente resuelve los sentimientos. En el cambio del primer orden se encaja una compulsión por otra. En el cambio del segundo orden se deja ser compulsivo. Esto es lo que yo necesité para superar mi compulsividad. Yo actuaba compulsivamente porque mi solitario y mi niño herido interior nunca habían descargado su sufrimiento original. Según programas de 2 etapas, y controlé mi alcoholismo, pero continuaba actuando exteriormente. Proseguí como profesor, teólogo y terapeuta, pero todavía actuaba exteriormente. Leí todos los libros que encontré y discutí mis problemas en terapia, pero seguía actuando exteriormente. Procuraba alcanzar una conciencia más elevada. Aprendí los métodos de los antiguos chamanes, conocí la curación con energía, participé en un curso de milagros, medité y lloré, a veces durante horas, pero seguía actuando exteriormente. Fui compulsivo, aún en una relación con la conciencia superior. Lo que no sabía era que necesitaba abrazar la soledad y el dolor no expresado de mi acogedor pequeño niño acerca de mi padre perdido, su familia perdida y su infancia perdida. Tenía que abrazar mi dolor original. Este es el sufrimiento legítimo del que hablaba Carl Jung. Dolor original como rescate por aflicción. Lo reconfortante es saber que el rescate del dolor original
involucra el propio proceso de curación de la naturaleza. La aflicción es el sentimiento restaurador. Nos curaremos naturalmente, sin tanto, solo nos permite afligirnos. La aflicción comprende toda la gama de emociones humanas. El dolor original es una acumulación de conflictos no resueltos, cuya energía ha aumentado con el tiempo. El niño interior herido está congelado porque no hubo manera en que pudiera expresar su aflicción. Todas las emociones están vinculadas por la vergüenza recurrente. Esta vergüenza resultó de la ruptura de nuestro primer puente interpersonal. Llegamos a pensar que no podíamos depender de la persona encargada de nuestros primeros cuidados. En realidad, llegamos a creer que no teníamos derecho a depender de nadie. El aislamiento y el temor de depender de alguien son las dos consecuencias principales de la vergüenza recurrente. Restauración del puente interpersonal. Con el fin de curar nuestras emociones recurrentemente avergonzadas, debemos de salir de nuestro escondite y confiar en alguien. En este libro les estoy pidiendo que crean en mí y confíen en ustedes, para que su niño interior herido salga de su escondite. Él debe confiar en que ustedes estarán presentes para apoyarlo. Su niño interior también necesita un aliado, no avergonzado, para ratificar su abandono, descuido, abuso y confusión. En principio, estos son los elementos esenciales del rescate del dolor original. Espero que confiaran en sí mismos para ser el aliado del niño que vive en su interior, para ayudarlo en su rescate del dolor, porque usted no puede confiar totalmente en mí ni en ninguna otra persona. Si las cosas se pudieran difíciles, probablemente yo intentaría salvarme primero, pero usted puede confiar en sí mismo. Con estas hermosas palabras, entre toda la gente que llegara a conocer, usted es el único al que nunca abandonará o perderá. Confirmemos nuestro abuso sufrido. Créeme, muchas de las acciones que realizamos nuestros padres y usted consideraban legítimas en realidad fueron abusos. Si todavía se siente inclinado a minimizar o a racionalizar las maneras en que fue avergonzado, ignorado o usado para que sus padres se desahogaran, ahora necesita aceptar el hecho de que esas cosas verdaderamente hirieron su alma. Algunos de ustedes fueron hechos víctimas de agresión física, sexual o emocional. Extrañamente, mientras más abusos se convirtieron contra usted, más creyó que era usted el malo y más idealizó a sus padres. Ese es el resultado del vínculo de la fantasía que describí anteriormente. Todos los niños idealizan a sus padres. Así es como aseguran su supervivencia. Sin embargo, cuando el niño del que se abusa idealiza a sus padres, llega a creer que él es el responsable de dicha acción. Me golpearon porque soy insoportable. Tuvieron relaciones sexuales conmigo porque soy muy malo. Me gritaron porque soy desobediente. Yo soy el malo, no ellos. Ellos son buenos. Esta idealización de los padres es la defensa básica del ego y debe ser remediada. Sus padres no eran malos, solo eran niños heridos. Imagínese que usted, hijo de un niño de 3 años y 90 kilos, 5 veces más grande que usted, y una niña de 3 años y 65 kilos, 4 veces más grandes que usted.
sus padres hicieron lo que creyeron que era mejor. Pero eso es algo que no pueden comprender un niño de 3 años. Conmoción y depresión. Si todo esto lo impresiona, magnífico, porque la conmoción es el principio de la aflicción. Después de la conmoción viene la depresión y fuego, la negación. La negación permite que regresen nuestras defensas del ego. Esto ocurre generalmente como compensación. Decidimos, bueno, realmente no estuvo tan mal. Tenía 4 paredes y un techo sobre mi cabeza. Por favor, créeme, la situación fue muy negativa. Ser herido espiritualmente, que sus padres no lo dejaran ser usted, fue lo peor que le pudo pasar. Estoy seguro de que cuando usted era un niño y se enojaba, le decía, no me vuelvas a levantar la voz. Eso le enseñó que no era correcto, que usted fuera usted mismo, y ciertamente no era adecuado enojarse. Lo mismo ocurrió con el miedo, la tristeza y la alegría. No era correcto que usted tocara su vagina o su pene, aunque sintiera bien. No era aceptable que no le agradara el reverendo o el padre Walsh. No estaba bien pensar lo que usted pensaba, querer lo que usted quería, sentir lo que usted sentía o imaginar lo que imaginaba. A veces no estaba bien ver lo que veía o oler lo que oía. No estaba bien ser diferente o ser usted. Aceptar o entender lo que estoy diciendo es validar o legitimar su herida espiritual, que es exactamente lo que yace en el fondo de cada niño interior herido. Ira. El sentimiento que generalmente surge al aflijarse es la ira. Es la respuesta legítima de la herida espiritual. Si bien sus padres probablemente hicieron lo mejor que podían. Al rescatar el dolor original, usted acepta las decisiones de sus padres. Nunca fueron convenientes. Lo significativo es lo que realmente ocurrió. Suponga que al mover marcha atrás el automóvil, accidentalmente le aplastaron una pierna. Esto le provocó una renguera durante todos estos años, y usted nunca supo el porqué. Tiene derecho a saber qué sucedió, tiene derecho a sentirse lastimado y sufrir por ello. La respuesta a ambas preguntas es un inequívoco sí. Es correcto que se enfade, aunque lo que hizo no haya sido intencional. En rigor, tiene que disgustarse si desea curar a su niño interior. Esto no significa que deba gritar y protestar, aunque podría hacerlo. Simplemente puede enfurecerse porque fue una situación molesta. Yo ni siquiera responsabilizo a mis padres de lo que me sucedió. Sé que ellos hicieron lo mejor que les permitía realizar el niño herido que había en su interior. Pero también sé que estoy profundamente lastimado espiritualmente, y eso ha tenido lamentables consecuencias para mí. Me parece que todos somos responsables, y la contrapartida de la responsabilidad es detener lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos y a los demás. Herida y tristeza. Después de la ira surge la herida de la tristeza. Si hemos sido víctimas, debemos lamentar esa traición. Debemos también lamentar lo que pudo haber sido, nuestros sueños y aspiraciones. Debemos lamentarnos de que durante nuestro desarrollo nuestras necesidades no fueron satisfechas. Remordimiento. A menudo, a la herida de la tristeza surge el remordimiento. Decimos, si las cosas hubieran sido diferentes, tal vez yo habría hecho algo diferente. Tal vez si yo hubiera amado más a mi padre y le hubiera hecho ver lo que lo necesitaba, no me habría abandonado.
Cuando atendía a víctimas de incesto y abuso físico, apenas podían creer que se sintieran culpables y tuvieran remordimientos acerca de su violación, como si de alguna forma que ellas fueran responsables de lo que sucedió. Cuando lamentamos la muerte de alguien, el remordimiento en ocasiones pertinente, por ejemplo, tal vez deseamos haber pasado más tiempo con la persona fallecida. Pero al dolerse del abandono que sufrió en la infancia, debe ayudar al niño herido a comprender que pudo haber hecho nada diferente. Su dolor lo acusa de lo que ocurrió a él. No se refiere a él directamente. La vergüenza recurrente y la soledad. Los más profundos sentimientos de la aflicción son la vergüenza recurrente y la soledad. Nos avergonzó que nos hubieran abandonado. Sentimos que somos malos, como si estuviéramos contaminados. Y una vergüenza nos lleva a nuestra soledad, como nuestro niño interior se siente inseguridad y torpe. Tiene que cubrir su verdadero yo con un falso. Entonces llega a identificarse con su falso yo. Su verdadero yo permanece solo y aislado. Permanecer con estos sentimientos dolorosos es la parte más dura del proceso de la aflicción. Es difícil mantenerse en ese nivel de vergüenza y soledad, pero al percatarnos de estos sentimientos estamos del otro lado. Encontramos al yo que ha estado escondido, porque como lo escondimos de otros, lo escondimos de nosotros mismos. Al abrazar nuestra vergüenza y nuestra soledad, empezamos a descubrir nuestro verdadero yo. Percibamos los sentimientos. Todos estos sentimientos necesitan ser vividos. Necesitamos interrumpir y acometer, sollozar y llorar, sudar y temblar. Todo esto toma tiempo. La recuperación de los sentimientos es un proceso, no un suceso. Pero la mejoría se nota casi inmediatamente. El contacto con el niño interior, de hecho, del que sepa que alguien está allí, suscita alegría y causa inmediato alivio. El tiempo que recupere la adicción varía de la persona a persona. Nadie puede decidir exactamente cuánto tiempo le llevó tomar el proceso de aflicción. La clave está en saber qué hacer para que cedan sus defensas. En realidad, no se puede abandonar las defensas todo el tiempo. Existen lugares donde no es seguro rescatar la aflicción y personas para las que tampoco es conveniente llevar a cabo ese rescate. Y se necesitará descansar de vez en cuando. Pero usted puede seguir avanzando a través de esos ciclos. Percibir los sentimientos es crucial. No se puede curar lo que no se puede sentir. Es importante mantenerse a salvo mientras se realiza el rescate de los sentimientos, tarea que se efectúa mejor con su compañero o grupo. No vaya demasiada prisa. Si se siente agobiado, suspenda el trabajo inmediatamente. Dese tiempo para asimilar sus logros. Muchas gracias. Soy Rocío Limón. Recuerda suscribirte. Bendiciones.